Política en el Bar es una producción independiente y su grabación se realiza frente a un público en vivo. Gracias por sintonizar. Sean bienvenidos a Política en el bar siendo la sala de mi departamento, estando mis invitados en posesión de alguna bebida de su preferencia. Pues verán, la propuesta es tener una conversación descontracturada, pero con especialistas en distintos espacios, con diversas posiciones políticas, para poder así llegar a conclusiones más enriquecedoras en las temáticas dispuestas a tratar. Paso a presentar a mis invitados. Acompañándome el día de hoy tenemos a Alejandro José Quintero. Alejandro es licenciado en Economía y Finanzas por la Universidad Argentina de la Empresa. Tiene 24 años y es mi asesor personal en lo que respecta a bonos argentinos. Siguiendo con las presentaciones, tenemos a Diego Jiménez, estudiante avanzado en la carrera de Ciencia Política en la UBA, oriundo del Perú y especialista en la región de América Latina o latinoamericanista. Y por último, y no menos importante, nos acompaña mi compañera y amiga de cursada Juliana, analista de asuntos legislativos en una importante cámara gremial y empresarial. Intentando no extenderme con las presentaciones, quien será su moderador y persona evaluada en esta ocasión es quien les habla, Marcos Vinicio Zafra Acosta. La razón por la que he reunido a este grupo de personas con diferentes perspectivas y estudios es para tratar una idea general que reúne temáticas tratadas a lo largo de la cursada de política argentina y sus distintas unidades. Hoy nos proponemos a evaluar las características de lo que fue la pasada elección presidencial y los primeros 6 meses de la presidencia de Javier Gerardo Milei. ¿Viene siendo una presidencia disruptiva o se ha adaptado dentro del sistema político argentino? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Son algunas de las interrogantes que nos interesa tratar hoy en Política en el Bar. El año pasado se cumplían 40 años de democracia ininterrumpida que concluyen con la avasallante victoria de un tipo que pone en duda muchas de las características estudiadas durante la cursada. Y me interesaba ahondar sobre algunas de estas cuestiones. La primera de estas sería el efecto de las instituciones y el sistema electoral en los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado. Para esto estoy tomando en cuenta los textos de Ernesto Calvo, Marcelo Escolar, Juana Valmedina y Julieta Suárez Prado sobre el análisis crítico del sistema electoral argentino y qué de esto le da una cierta ventaja o posibilidad a Milei de ser este candidato disruptivo que nadie pensaba que podía llegar a ganar las elecciones. Para esto quería consultar con Diego sobre el tema de las PASO, de las segundas vueltas, si esto es un caso específicamente argentino o existen otros casos en la región sobre la existencia de las PASO. Las PASO son un invento argentino, es como la virome, un invento local. Ningún otro país obliga a partidos y electorales a concurrir a selección de candidatos. Además, donde hay primarias, se las utiliza solo para los cargos más visibles, como es el ejecutivo. En diferentes países solo van militantes a votar por qué candidato los va a representar en las elecciones presidenciales, más no obligatoriamente como se hace aquí en Buenos Aires. Claro, porque es entendible, se sabe que las PASO representan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto no sucedería en toda la región, no. Como por ejemplo estabas hablando del caso venezolano. Claro, en Venezuela hay elecciones primarias, pero no son obligatorias y solamente van la gente que quiere participar en ellas. Y exclusivamente en el caso de Venezuela y México no hay segunda vuelta electoral. En el resto de Sudamérica o Latinoamérica sí. Es curioso como en Cuba también podemos ver que hay una segunda vuelta electoral. Es interesante esto lo que mencionas sobre la segunda vuelta. Se podría pensar que sin la segunda vuelta Javier Milei podría haber llegado a la presidencia. No, tranquilamente no, porque si vemos los resultados de la primera elección, la primera vuelta, Sergio Tomás Massa sería ahora el presidente de la República y no Javier Milei. Mirá vos. El segundo punto que me interesaba tratar en el podcast era la relación del presidente o la presidencia con el Congreso y otros actores de poder. Basándonos en los textos de Martín D'Alessandro y de Bonvecchi y Zeleznik sobre los recursos del gobierno y el funcionamiento del presidencialismo en Argentina, quería consultar con Juliana sobre si ha visto más rupturas o continuidades con administraciones anteriores en lo que se ha visto, por ejemplo, el tratamiento de la ley Bases
que bueno, en 6 meses de gobierno la única ley que se ha tratado o que se ha aprobado. Así que Juli, tipo, ¿te parece que hay continuidad y ruptura? Bueno, se podría decir que pese a presentarse en un principio como un presidente o un candidato anticasta, entre comillas, logró entrar en el juego político argentino y construyó alianzas, al menos para la sanción de las primeras 2 leyes, en base a transferencias a distintas provincias, ya sea de obra pública o de selección de candidatos o funcionarios más bien, en el Poder Ejecutivo. Mencionaba estas 2 frases que tiene el texto de Bombeki y Zelaznik, de que el Poder Ejecutivo argentino posee recursos institucionales que le permiten gobernar de manera virtualmente unilateral. ¿Vos estarías haciendo referencia a estas transferencias discrecionales, el uso tipo de la obra pública, por ejemplo, como este tipo de cuestiones? Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. El último punto que me interesaba tratar hoy en el podcast es sobre el futuro del gobierno de Milei, de La Libertad Avanza y de la Argentina. Basándome en los textos de Paula Clerici y de Bombeki acerca de la creciente importancia de las alianzas electorales en el escenario de competencia en el caso argentino, y sobre las visiones deterministas y contingentes en las distintas interpretaciones políticas de la crisis argentina del 2001, me interesaba ahondar un poco sobre hacia dónde vamos con el tema. Se viene una fusión del PRO con la Libertad Avanza. La Libertad Avanza va a absorber ese electorado, y en el caso económico, ver si nos estamos acercando por la visión económica de este gobierno hacia una crisis similar a la del 2001. Para eso quería hablar con Alejandro. Y te menciono algunas de estas citas que menciona en el artículo de Bombeki sobre interpretaciones institucionales sobre la crisis del 2001 de Tomasi y Weissman, que básicamente argumentan que las instituciones políticas y fiscales federales en la Argentina impiden alcanzar consensos políticos consistentes, y también que, por otro lado, identifican la incapacidad de controlar el déficit como causa central de la crisis del 2001. ¿Estamos en un escenario similar a esto? Bien, yo creo que el primer punto principal es que considero que hay un consenso generalizado o un consenso en la mayoría del arco político argentino con respecto al rol que tiene el déficit fiscal sobre la crisis económica que tiene Argentina. Y de esto se deriva quizás lo implacable que es el gobierno en sostener ese superávit fiscal, que ha logrado sostenerlo a lo largo del año, inclusive en meses que han sido estacionalmente deficitarios, como puede ser junio, por ejemplo, con el pago de los aguinaldos. Y otra de las razones que son interesantes en el programa económico del gobierno actual es la política monetaria, ya que han habido muchos anuncios en términos de la estabilidad de la oferta monetaria para poder realizar un control de la inflación, que si bien ha habido una recesión muy importante, esta ha logrado reducirse de forma dramática, pasando de 10% o 15% mensual a 4% mensual de inflación. Qué interesante lo que mencionas. Hemos hablado sobre los efectos del sistema electoral, político y partidario en la elección del 2023, sobre las formas de gobernar de Javier Gerardo Milei y los poderes del presidente, y sobre la posibilidad de una situación similar a la del 2001 en el futuro de Argentina. Esto ha sido Política en el Bar. Gracias por sintonizar. Muchísimas gracias a los invitados del día de la fecha. Muchas gracias. Gracias. Seguimos.